Hola chicos, bienvenidos a un video más con el profesor Darío Reyes Humanante. Esta vez vamos con un video de física. Vamos a poner en práctica la primera ley de Isaac Newton, que es la ley de inercia o de equilibrio. Es decir, tenemos que comprobar que esto está en equilibrio y el ejercicio nos pide hallar las tensiones, tensión 1 y tensión 2. Tenemos un peso que cuelga de esas dos tensiones, que puede ser cable, cuerdas, ¿no es cierto? Un peso de 100 newtons. En ocasiones no dan el peso, dan la masa. Haremos otro video donde ocurre ese caso, de que no dan la masa y no el peso. Esta vez no dan el peso. Entonces, recuerden que lo primero que hay que comprobar para que un cuerpo tenga equilibrio son la sumatoria de fuerzas. Y lo primero que vamos a escribir acá en algún lado es que la sumatoria de todas las fuerzas en X debe ser igual a 0 y que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y también deben ser igual a 0. Antes de empezar a hacer los cálculos, hacer el diagrama de cuerpo libre, que es lo que necesitamos en primer lugar para ver las fuerzas que actúan, les voy a escribir por acá que la fuerza en X es igual a la fuerza, o en este caso la tensión, por el coseno del ángulo. Yo voy a usar el signo θ, ¿no es cierto?, para designar el ángulo. Y que la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Estas dos fórmulas se utilizan mucho para comprobar que este sistema está en equilibrio. Lo dicho, como estamos trabajando con tensión, simplemente la tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo, y que la tensión 2 en Y va a ser igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. Es irrelevante si esto, ojo, recuerden que la tensión es un sinónimo de una fuerza, entonces tengan en cuenta que esto lo voy a utilizar más adelante. ¿Sí? Si tienen alguna duda, regresen el video y copien las fórmulas porque las voy a borrar. Más adelante las vamos a necesitar. Que quede claro eso. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que se debe hacer después de ver el esquema es hacer un diagrama de cuerpo libre en el plano cartesiano para ver las fuerzas las tensiones o fuerzas que intervienen. En este caso, vamos a graficar el eje Y, el eje X, ¿no es cierto? Le vamos a asignar, esto es X, esto es Y. Graficamos la tensión 1. ¿Qué va a ocurrir acá? Estos ángulos, por ser alternos internos, ¿no es cierto?, son iguales. Es decir, que esa tensión 1, yo lo grafico en este cuadrante, que es el primero, le escribo que es la tensión 1, y este ángulo de 60 se traslada acá, por ser, ¿no es cierto?, alternos internos. Esos son un teorema de trigonometría que hace que eso ocurra. Vamos a la segunda tensión, la tensión 2. Graficamos la tensión 2, la escribimos, y este ángulo exactamente lo mismo. Este ángulo que se proyecta acá es el mismo de 30 grados. Y el peso, ¿no es cierto?, yo voy a escribir la letra P de peso. Hay textos que ponen la letra W, es exactamente lo mismo. Allí están las fuerzas, las tensiones que intervienen. Pero resulta que estas tensiones tienen componentes rectangulares, que son las proyecciones con el eje X y con el eje Y. En el caso de la tensión 1, tiene una tensión 1 en Y positiva hacia arriba y una tensión 1 en X positiva a la derecha. La tensión 2 tiene una tensión 2 en Y positiva hacia arriba, pero tiene una tensión 2 en X negativa porque es hacia la izquierda. Eso nos interesa para cuando empecemos a comprobar, ¿no es cierto?, la sumatoria de fuerza. Nos sirve para verificar el signo que tiene la fuerza. Empecemos. El proceso que se va a utilizar es el que siempre yo utilizo para cuando tengo dos tensiones, sabiendo que a mayor ángulo la tensión es mayor. Es decir, este ángulo de 60 grados, la tensión 1 va a ser mayor que la tensión 2, que es de 30. Eso lo comprobamos más adelante. Entonces, vamos con el primer eje, el eje de las X. Y vamos a escribir que los sumatorios o sumatorias de las fuerzas en X es igual a 0. Y empezamos a escribir todas las fuerzas que tengan X, sabiendo que a la derecha son positivas y a la izquierda son negativas. Y tenemos a la derecha que la tensión 1 en X es positiva y que menos tensión 2 en X es negativa, y eso es igual a 0. ¿Qué voy a hacer en esta primera parte? Despejo T1 en X, y esto va a ser igual a T2
en X. Recuerda lo que le dije, ¿no es cierto? Tensión 1 en X, ¿qué es igual? A la tensión 1 por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la tensión 2 también por el coseno del ángulo. Y empiezo a reemplazar y digo que tensión 1 va a multiplicar al coseno de... ¿Cuál es el ángulo de la tensión 1? 60 grados. Y esto es igual a la tensión 2 que multiplica al coseno. ¿Cuál es el ángulo de la tensión 2? 30 grados. ¿Sí? Me voy hacia acá para que lo puedan observar. Y empiezo a calcular. Tomen la calculadora y calculamos coseno de 60. Coseno de 60 es igual a 0,5. Y aquí tienen que tener cuidado. ¿Qué voy a hacer? Escribo 0,5 y escribo T1 a la derecha. Es decir, pongo el 0,5 como coeficiente y T1 como variable a la derecha. Y eso es igual, lo mismo con coseno de 30. Coseno de 30 es igual a 0,87. Vamos a redondear a centésimas. Esto depende de lo que le diga su profesor de física. Hay profesores que trabajan con un decimal, profesores que trabajan con 2. En mi caso yo trabajo con 2, hay profesores que trabajan con 3. Yo lo que voy a hacer es redondear. El coseno de 30 me sale 0,866. Yo voy a tomar 2, es decir, será 0,87. Redondeando la segunda cifra. ¿De qué? De T2. Y en este momento voy a despejar T1. Entonces T1 va a ser igual a 0,87 dividido de 0,5 y me quedo en función de T2. T1 es igual, hago la división de 0,87 dividido para 0,5 me da un resultado de 1,74. 1,74 en función de T2. Y este valor lo voy a tener por aquí porque lo necesito para reemplazarlo más adelante. Ojo, no es que ya hallé el valor de T1, no. Hallé una variable, una incógnita T1 en función de T2. ¿Sí? Que tengo que reemplazar para hallar. Todavía no he hecho nada más que el primer paso. Lo escribo por acá. No sé si se alcanza a ver en el video, pero más adelante lo voy a poner en otro lado. 1,74 T2. ¿Sí? Todo este proceso lo hice con los sumatorios de fuerza en X. Ahora vamos con los sumatorios de fuerzas en Y. Este es el primer paso para obtener este dato. Este dato más adelante lo reemplazamos en las fuerzas en Y y van a ver que ya hallamos una tensión. Borro esta parte, espero que ya quede claro. Si no lo tienen claro, regresen el video, lo pausan y revisan. Vamos con el sumatorio de fuerzas en Y. Y esto es igual a 0. Todo lo que está hacia arriba, ¿no es cierto?, sobre el eje X es positivo. Es decir, tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos el peso que está bajo el eje de la C, quiere decir bajo Y, es negativo y esto es igual a 0. Estas son todas las fuerzas, todas las tensiones que intervienen en el eje Y. Repito, tensión 1 en Y hacia arriba, más tensión 2 en Y, también positiva porque van hacia arriba. ¿Y quién está hacia abajo según mi diagrama de cuerpo libre? DCL son las siglas de diagrama de cuerpo libre. El peso que es negativo. Y empiezo a transponer o a despejar. Voy a dejar que T1 en Y más tensión 2 en Y es igual al peso. ¿Por qué voy haciendo esto? Porque ya el valor del peso lo conozco, es un valor conocido de 50 newtons. Sin embargo, tensión 1 en Y, ¿qué es igual? Es igual a la tensión 1 por el seno del ángulo, más la tensión 2, ¿a qué es igual? La tensión 2 es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. Vamos a poner entre paréntesis, y esto es igual al peso. Todavía no estoy reemplazando ningún valor, lo dejo indicado como ecuaciones simplemente. Me vengo hacia acá. Ahora sí, empiezo a reemplazar. Tensión 1 y seno de la tensión 1. Tensión 1 tiene un ángulo de 60 grados. Más tensión 2 por el seno del ángulo de la tensión 2, que es 30. Y esto es igual al peso que lo tenemos, que es 50 newtons. ¿Sí? Le escribo las unidades, aunque no hace falta escribir las unidades porque al final sabemos que una tensión es una fuerza, debe estar en newton como unidad de medida. Entonces, seno de 60. Y hacemos lo mismo que hicimos con la sumatoria de fuerza en X. Seno de 60
es igual a 0,87, es decir, 0,87 de T1 más seno de 30 es igual a 0,5 T2 y esto es igual a 50 newtons. Este es el momento para reemplazar el valor que obtuvimos de los primeros cálculos de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y lo voy a hacer acá, allí, es decir, me queda 0,87 y reemplazo este valor, lo voy a encerrar de T1 por su igual, que es 1,74 de T2 más 0,5 T2 y esto es igual a 50 newtons. Aquí tiene que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar. 0,87 es el coeficiente que tiene T1 en este momento y lo que hago es reemplazar el valor de T1 que es igual a 1,74 de T2. ¿Qué logramos con esto? Que toda esta ecuación ya no quede en función de T2, es decir, vamos a hallar la tensión 2 al hacer el resto del cálculo. Entonces, tomamos la calculadora y multiplicamos 0,87 por 1,74. Nos da un resultado de 1,51. 1,51 T2 más 0,5 T2 y esto es igual a 50 newtons. Sumamos porque son términos semejantes y nos da que 1,51 más 0,5 es igual, vamos a sumar de nuevo, 1,51 más 0,5 es igual a 2,01. 2,01 T2 y esto es igual a 50 newtons. Despejamos T2 y tenemos que T2 es igual a 50 newtons dividido para 2,01. Es decir que la tensión 2 tiene un valor de 50 dividido para 2,01. Eso me da un total de 24,88. 24,88, ¿qué cosa? Newtons. Y ya tengo el valor de mi tensión 2. ¿Sí? Aquí, tensión 2 es de 24,88 newtons. Borro esta parte. Les repito, si necesitan regresar el video y pausarlo, lo hacen. Entonces, ahora el valor de T1 ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque el valor de T2 lo reemplazo acá, ¿no es cierto? Y encuentro T1. Es decir, que el valor de la tensión 1 es igual a 1,74 T2. Es decir, que el valor de la tensión 1 es igual a 1,74 que multiplica a 24,88 newtons. Me da como resultado, o nos da como resultado final, 1,74 por 24,88. Eso nos da un resultado final de 43,29 newtons. Recuerden que se me ha dicho inicialmente que la tensión 1, por tener un mayor ángulo, iba a ser mayor, y eso es cierto. La tensión 1 es de 43,29 y la tensión 2 es de 24,88. Bueno chicos, espero que haya quedado claro este proceso. Casi siempre se hace lo mismo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros.